buenos días, amada iglesia. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Osmar Mendoza. Soy parte del ministerio de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de Restauración. Y el día de hoy es una alegría para mí, es un gozo inmenso por estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Oramos por nuestro pastor Sergio, no es que esté mal ni nada, simplemente él está hoy aprovechando también de la palabra, escuchando ahí en su hogar, en la calidez de su hogar, y esperamos también que la palabra de hoy pueda ser de bendición para mi vida y para sus vidas en forma general. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a continuar con la serie expositiva del Evangelio de Juan. Es una alegría poder predicar expositivamente porque Dios nos permite poder tener una continuidad en su palabra, poder entender la escritura dentro de su contexto original, dentro de lo que realmente Dios quería transmitir. Y eso es algo importante que queremos tomar como iglesia en esta mañana. Así que vamos a continuar donde nuestro pastor se había quedado la semana pasada y vamos a leer el texto en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 35. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Ahí donde están puedan buscar en sus Biblias Juan capítulo 1 del 35 hasta el 42 que vamos a llegar en este domingo. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Puedas orar conmigo ahí donde estás y podamos entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es inerrante, que es eficaz, que es infalible, Señor. Y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Que en esta mañana tu palabra, que es poderosa, Señor, pueda llegar hasta lo más íntimo de nuestro ser, pueda desgarrarnos por completo, Señor. Y toda autosuficiencia, todo orgullo, toda vanidad pueda ser quitada de en medio, para caer a tus pies, rendidos en adoración, una adoración personal, Señor, e individual. Te pido que cada persona que escuche esta transmisión pueda llegar a tus pies, pueda haber en ti, Señor, el tesoro más valioso, la perla de gran precio, Señor. Puedan ver en ti su salvación. Te pido, Padre amado, que me des la sabiduría suficiente para exponer el texto, Señor, dentro de tu propósito. Que tú seas hablando, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté infundiendo vida en cada corazón esta mañana. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Amén. Considero el pasaje que acabamos de leer uno de los más lindos dentro del Evangelio de Juan. Parece ser un pasaje tan simple, pero es tan profundo a la vez que nos lleva a pensar un poco en que Dios ha manifestado su amor por la iglesia a lo largo de la historia. Inicialmente podemos ver a solo dos tímidos discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, de repente seguir a Jesús por alguna motivación que no nos muestra claramente el Evangelio de Juan, y luego sumarse uno más, que era Pedro. Entonces tenemos tres personas y Jesús está iniciando la iglesia cristiana. Yo creo que podemos ver y meditar en que apenas con tres personas estaba comenzando
el ministerio de nuestro Salvador, el ministerio de nuestro Rey y Señor. Aquellas 3 personas estaban empezando a llevar las buenas nuevas de que el Mesías prometido había llegado. Creo que hoy somos millones y millones de personas que hemos creído en el poder del Evangelio, que hemos puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero había un tiempo, hubo un lugar donde la iglesia solamente estaba formada por 2 débiles discípulos, 2 dudativos discípulos, que simplemente vieron al Maestro. Este pasaje es hermoso porque nos lleva a ver cómo Dios ha expandido el mensaje del Evangelio a lo largo del mundo, cómo la gran comisión se ha cumplido en el mundo. Y no me canso de decir que hoy, 2000 años después, podemos estar en una ciudad remota, en la ciudad de Tarija, haciendo un live de Facebook, un streaming, para que el Evangelio de Dios sea predicado. Para mí ese es el milagro más glorioso que podemos tener en esta mañana. Es el milagro más hermoso que nos permite predicar el Evangelio, para que personas puedan creer, para que hombres y mujeres puedan venir de muerte a vida, para que realmente puedan ver en Jesús su Señor y su Salvador. Y es de eso que en esta mañana quiero compartirte. Es el Evangelio, porque no tengo otra cosa que dar en esta mañana que no sea Cristo, que no sea su amor y que no sea su gracia. Es importante ver en este texto qué muestra la gloria de Cristo, cómo podemos encontrar la gloria de Cristo en el pasaje. Y la segunda pregunta es cómo vemos la gloria de Dios reflejada en el pasaje y cómo todo esto puede darnos gracia ahora, 2000 años después, como iglesia. Así que vamos a comenzar. Verso 35 dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Algo que me impresiona dentro del pasaje son aquellos detalles concretos que Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, Juan el Evangelista, el posible autor inspirado en el libro, está compartiendo detalles con mucha particularidad. Él está escribiendo detalles prácticamente entre 50 años después de este evento, más o menos, hay algunas discrepancias, pero él está escribiendo detalles tan concretos como el lugar en el que estaban, que era Betábara, está escribiendo la hora en la que se encontraban, está escribiendo frases como vimos al Maestro, lo que nos puede hacer llegar a pensar que uno de los discípulos de Juan el Bautista era Juan el Evangelista, ¿no? Y es hermoso porque es un relato, si lo vemos de esa forma, tan personal, y fue un relato tan memorable para Juan el Evangelista, que nos comparte detalles hermosos acerca de su primer encuentro con el Salvador del mundo. Nos comparte detalles memorables acerca de cómo él se ha encontrado con Jesús, aquel que vino a salvar al mundo de sus pecados. El otro de los discípulos era Andrés, evidentemente, hermano de Pedro. Sabemos porque más adelante nos dice que era Andrés. Yo creo que como el pasaje empieza, estaba Juan, nos está indicando una vez más que es un lugar concreto, muy posiblemente sea Betábara, el lugar donde Juan el Bautista acostumbraba predicar y bautizar, ¿no?, aquellos que acudían a aquel lugar. Betábara estaba ahí cerca de Jerusalén, ¿no? Y prácticamente podemos entender que continuaban en aquel lugar, ¿no? Entonces, algo que me gusta es ver este relato tan personal que Juan el Evangelista está compartiendo acerca de Juan el Bautista, como hemos visto las semanas pasadas. Y hoy por primera vez vamos a ver cómo Jesús llega a otros discípulos, cómo el Evangelio, aquel mensaje de Juan el Bautista que ponía sus miradas en Jesús, está llegando a más personas, en este caso sus propios discípulos. El verso 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice, mirando a Jesús que andaba por allí. Probablemente Jesús estaba en Betábara también, caminando sobre la multitud,
Imagínense, venía a ver a Juan el Bautista, a escuchar el mensaje, o posiblemente simplemente caminaba por el lugar. La verdad es que quiero en un momento imaginar este momento. El Dios del mundo, el Dios del universo, el Dios de todo lo creado, el Verbo hecho carne, aquel que es misericordioso, poderoso, justo, fuerte, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, caminando como si fuera nadie en medio de la multitud. Jesús dice, mirando a Jesús que andaba por allí, aún el maestro esperando que Dios pueda comenzar su ministerio público, aún sin seguidores, aún sin ser reconocido por nadie. Allí estaba el Mesías prometido, sin exigir autoridad, sin demandar autoridad. Él simplemente caminaba en medio de la multitud, esperando la hora para mostrarle al mundo que había venido, para mostrarle al mundo que había venido a salvarlo de sus pecados, de su maldad. A cada hombre que ha pisado esta tierra necesita escuchar el mensaje del Maestro. Es hermoso ver estos pequeños detalles dentro de las Escrituras. El dueño del universo, de todo lo creado, el Verbo hecho carne, allí humildemente, caminando en medio de la multitud. Juan es claro, él dice, él andaba por allí, esperando que su Padre le dé toda autoridad para poder declarar las buenas nuevas del Evangelio. Es hermoso ver estos detalles y pensar que hoy en día, ¿cuántas personas predican a Cristo por orgullo? ¿Cuántos líderes religiosos se levantan con autoridad, exigen, demandan autoridad, exigen, demandan un lugar dentro de una iglesia o simplemente estar parados en un lugar especial, cuando el mismo Dios, nuestro Maestro, nuestro Rey, estuvo allí humildemente, escuchando el mensaje de Juan el Bautista? Él podía demandar cualquier cosa en ese momento, pero él simplemente estaba allí en medio de la multitud, andaba por ahí, escuchando aquel mensaje, arrepentidos y convertidos, que Juan el Bautista predicaba, aquel mensaje que nos llevaba a Cristo. Y ese es el enfoque que Juan el Bautista justamente le está dando. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esta es la segunda proclamación pública de nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios. La primera hemos visto la semana pasada, donde Juan dice la frase completa, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una repetición al parecer parcial. Ya sabemos lo que se había dicho anteriormente. Es posible que los mismos discípulos, esos dos que están hoy escuchando el mensaje de Juan, he aquí el Cordero de Dios, estaban el día anterior escuchando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el resultado de esta segunda declaración, de esta segunda vez que Juan el Bautista está declarando que Jesús es el Cordero de Dios, da un resultado eficaz, tiene un resultado maravilloso, una proclamación eficaz centrada en el verdadero evangelio, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la meta del ministerio de Juan y debe ser la meta en nuestros ministerios. Una vez más, no creo que ningún hombre que realmente ha conocido al Señor quiera la gloria que solo Dios merece. Cada persona en el mundo tiene la obligación de poner la mirada en Jesús. Yo tengo la obligación de que no me vean a mí como un predicador, de que no vean elocuencia, de que no vean nada bueno en mí, que simplemente puedan ver a Cristo Jesús reflejado. Mi obligación, la obligación del pastor Sergio, es que cada domingo puedan deleitarse con la sublime palabra del Señor reflejada hacia Cristo Jesús cada día.
No hay otra forma en la que podamos estar en esta mañana hablándoles si no es a través de Cristo. Solamente queremos llevar sus vidas a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La meta de mi ministerio, la meta del Ministerio de Comunidad Cristiana y Restauración es que vean a Cristo como el regalo, como el tesoro más hermoso que puedan tener. Que vean a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que podamos entender como iglesia, como pueblo, como ciudad, como mundo, desde el lugar donde me encuentres, que nuestra condición era tan mala, estábamos tan separados de Dios, totalmente apartados de Él, pecadores, sin poder hacer nada, que la única solución en nuestra vida era, es y será que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro mensaje más hermoso que este, que solo Cristo Jesús puede salvar, que solo Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. El verso 37 es la reacción al mensaje. Cuando ellos escuchan decir, este es el Cordero de Dios, una vez más, aquellos dos discípulos, dice el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La primera vez que Juan el Bautista exclamó, he aquí el Cordero de Dios, aparentemente no hubo resultado alguno, al menos la historia no nos muestra una historia concreta de que algún discípulo o alguna persona que estaba escuchando el mensaje hubiera decidido seguir a Cristo por el poder de Dios. No se nos dice que alguien oyera, preguntara o creyera en el Maestro, pero aquí cuando Juan el Bautista repite las mismas palabras al día siguiente, dice que dos de sus discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Esta sencilla historia yo creo que es un ejemplo del modo en que se ha hecho siempre, del modo en que todas las almas a lo largo de la historia han creído en la iglesia, han creído en Cristo Jesús. No ha sido la iglesia, no ha sido por medio de los sacramentos, no ha sido por medio de mandamientos concretos, simplemente ha sido por Jesús, por medio de un testimonio de que Jesús, de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha sido por medio del testimonio de Jesús en la cruz del Calvario. Nunca ha sido por medio de mi testimonio o de tu testimonio, porque eso es para alentarnos, eso es para poder vivir entre cristianos mucho más fieles al Señor. Pero lo que realmente salva, lo que realmente puede traer a una persona que está muerta en delitos y pecados a la vida, es el poder del Evangelio, es el mensaje de la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por estos medios es como llega el Evangelio a nuestros corazones. Por este medio es el modo en el que Dios levanta pecadores para que el mundo sepa que mi testimonio y tu testimonio es débil, que no tenemos nada que contarles. El mundo tiene que saber que lo único que tenemos que contarles es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el único camino para poder llegar al Padre. Aquellos que han puesto su mirada en Cristo Jesús a lo largo de la historia, en cada parte del mundo, aquellos hombres que como Juan el Bautista, su única causa en este mundo es Cristo, es predicar a Cristo, es llevar el Evangelio. Hombres y mujeres que han decidido llevar el mensaje de la cruz, no gritan, he aquí mi testimonio. No gritan, he aquí mi iglesia. No gritan, he aquí nuestro grupo de alabanza. He aquí nuestra música. No gritan, he aquí mi concierto con el mejor sonido, los mejores cantantes. No gritan, he aquí nuestro templo moderno, nuestro templo smart, con todas las comodidades que tú quieras en esta mañana. No gritan, he aquí los sacramentos. No gritan, he aquí los medios para ser salvo. Todos aquellos que se han levantado, como Juan el Bautista, a predicar el Evangelio, gritan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera iglesia de Cristo no te dice
lo que tienes que hacer. Tampoco te dice lo que tienes que dejar de hacer. La verdadera iglesia de Cristo te dice lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y ese mensaje te transforma, ese mensaje te cambia. Es el poder del Evangelio que te da aliento de vida para que puedas vivir una vida que glorifica al Señor. Nuestra predicación debe ser continua, paciente, reiterada, línea tras línea. Debemos predicar el Evangelio. Esta era la segunda vez que se decía, este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos de predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces no predicamos porque decimos, me han rechazado, no quieren saber nada? ¿Se imaginan cuántas veces Juan el Bautista estaba ahí en medio del desierto, con su piel de camello, comiendo las ostras, ¿no? Muy humildemente ahí Juan el Bautista. ¿Cuántos días, cuántas horas en medio de aquel calor, en Betabar, ahí en el Jordán, por el mar de Galilea, no sé por dónde él específicamente hubiera estado, anunciando que iba a venir el Mesías? ¿Cuántas veces siquiera había alguien escuchándole? ¿Será que había una o dos personas en sus primeros mensajes? Pero Juan el Bautista no se cansó. Juan el Bautista no se cansó de predicar el Evangelio. Y es hermoso porque Dios puede salvar a una persona de forma inmediata, como vamos a ver más adelante con Pedro, que me encanta el testimonio de Pedro, esta historia específica con Pedro. Pero hay algunas personas en las que Dios trabaja como el agua en la roca, gota por gota, hasta que el agua desgasta ese corazón de piedra y el poder del Evangelio puede penetrar aquella vida. Así que yo creo que somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como hombres y mujeres que hemos recibido la verdad, necesitamos llevar el Evangelio. Quiero leer una pequeña frase de Charles Spurgeon que ha marcado mi vida, que ha marcado mi vida ministerial, que ha marcado mi tiempo en el seminario, y es esta, dice: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno de sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras oraciones y exhortaciones, que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. Debemos gritar al mundo, arrepentidos y convertidos, creed en aquel que os ha venido a salvar, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si es preciso, agarrados a sus rodillas, rogándoles, reconcíliense con Dios, rogándoles, vuelvan al Señor. Ese es el mensaje que debemos llevar. Ese es el mensaje que ha actuado sobre dos simples discípulos, sobre dos simples personas a seguir a Jesús. Juan el Bautista en ningún momento quería su propia gloria, en ningún momento quería simplemente que más personas le sigan. Juan el Bautista siempre estuvo mostrando su mirada hacia Cristo Jesús, llevando a las personas hacia el Mesías. Y ahora que lo había conocido, él puede decir: he aquí el Cordero de Dios. Y ahora que nosotros lo conocemos, podemos decir: he aquí el Cordero de Dios. La actitud de los discípulos fue: le siguieron. Como les decía, es posiblemente que haya sido Juan el evangelista, el mismo que está contando la historia, uno de los discípulos, por los detalles dentro del relato, detalles como la hora, el día, los lugares. Así que es muy probable que haya sido Juan el evangelista contando esta historia. Y por otro lado tenemos concretamente que fue Andrés, el hermano de Pedro, hijos de Jonás. Pero quiero entrar a un detalle importante. Seguir a Jesús no es ser un héroe o tener alguna esencia de superpoder.
no le han seguido a Jesús porque, mira, pobrecito, está andando solito, necesita alguien que le proteja, así que lo sigamos. No, seguimos a Jesús porque necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le seguimos porque somos débiles y Él es fuerte. Le seguimos porque somos necios y Él es sabio. Le seguimos porque estamos sedientos y Él es el agua de vida. Le seguimos porque estamos hambrientos y Él es el pan de vida. Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo creo que una de las necesidades que no vemos implícitamente en este pasaje, pero lo vamos a ver más adelante, es la necesidad de perdón. Cada persona en el mundo tiene una necesidad muy profunda, que es el perdón de sus pecados. Es hermoso poder ver que ellos le siguieron al Maestro. Pero pasa algo en medio de este momento tan hermoso en el que los discípulos siguen al Maestro, que yo creo que el verdadero motivo era que habían entendido el mensaje que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos son pecadores y Cristo Jesús es quien quita el pecado del mundo, así que quieren estar con Él, quieren estar con el Maestro. Pero pasa algo muy fuerte. En el verso 38 dice que se da la vuelta a Jesús, dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Les dijo: ¿qué buscáis? Es muy común dentro del Evangelio de Juan notar que las personas con las que Jesús se encuentra piensan normalmente en un nivel mucho más físico, en un nivel un poco más temporal, no en un nivel eterno, no en una visión espiritual como Jesús normalmente está pensando. Jesús conoce mucho más las intenciones de nuestros corazones, y podemos ver esto, por ejemplo, en Juan 3, cuando Nicodemo estaba hablando de un nacimiento físico, y Jesús le dice: os es necesario nacer de nuevo, y está hablando de un nacimiento espiritual. Y podemos ver en Juan 4, cuando la mujer se acerca al pozo, y ella está hablando de agua natural, agua del pozo físico, pero Jesús le está hablando del agua de vida, del agua espiritual que Él puede darle, que puede calmar su sed por completo. Vemos esto en Juan 6, cuando la multitud pedía pan físico, pan para que los alimente, y Jesús les dice: ustedes no necesitan solo pan, sino que necesitan del pan de vida. Y Él va a decir ahí esa frase hermosa que es: yo soy el pan de vida. En Juan 9, los fariseos están discutiendo acerca de un ciego de nacimiento, y están pensando en un nivel temporal, y Jesús les dice: ni este ni sus padres. Y Jesús les muestra que les quiere dar visión espiritual, quiere que abran sus ojos espiritualmente, ¿no? Entonces, una y otra vez dentro de los relatos del Evangelio de Juan, vemos que Jesús está enfocado mucho más en nuestra salvación, mucho más en la eternidad, mucho más en un panorama espiritual, y no simplemente en este mundo terrenal y temporal. Jesús piensa y va más allá siempre. Pero aquí, esa es la típica pregunta, y esa es la pregunta que Jesús nos hace a todos nosotros: ¿qué buscáis? ¿Cuál es la verdadera motivación para acercarte al Maestro? Una vez más, ¿son cosas temporales? ¿Son cosas de este mundo? ¿Solo quieres sanidad? ¿Solo quieres una casa nueva? ¿Solo quieres un auto nuevo? ¿Un mejor trabajo? ¿Solo quieres que no te traten mal? ¿Solo estás pensando en un panorama temporal y terrenal? ¿Por qué quieres conocerle? Millones y millones de personas se han acercado a Jesús a lo largo de la historia por las razones equivocadas. Aquellos que se acercan a Él por razones equivocadas normalmente terminan negándolo y buscando otras soluciones o respuestas. Es normal.
Por eso es que el evangelio de la prosperidad hace tanto daño a la iglesia. Por eso es que el evangelio del coaching, aquel evangelio de coaching que te dice qué hermoso eres, tú puedes todo, eres un campeón del Señor. Cuando vas y fracasas en la universidad, cuando vas y no tienes un trabajo, dices, Jesús me ha abandonado. Por eso es que estos evangelios modernos, humanistas, centrados en el hombre, están destrozando a la iglesia de Cristo, están destrozando a las personas que se acercan a Él. ¿Por qué? Porque miles de personas se acercan a Jesús por las motivaciones equivocadas. Se acercan a Jesús por motivaciones temporales, terrenales. Y no digo que Jesús no pueda hacer milagros. Y no digo que no te pueda ir bien en este mundo. No digo que no te pueda sanar de cualquier enfermedad. Simplemente digo que no es lo principal. Lo principal es estar en paz con Dios. Lo principal es estar en paz con Dios. Es poder ver en Cristo Jesús lo más hermoso y lo más glorioso que te pueda pasar. No es la primera vez que las personas buscan a Jesús por motivaciones equivocadas. Y justamente pasa algo en Juan 6, cuando estas personas están buscando a Jesús de la forma equivocada, solo quieren pan. Seguramente vamos a llegar ahí más adelante, pero Jesús se da la vuelta y les dice, ¿por pan me buscáis? ¿Solo queréis pan? Y ahí les dice que no solo de pan vivir el hombre, les dice que Él es el pan de vida, que eso no importa, que Él les va a saciar por completo. Y quiero leer Juan 6, 65, esta frase es muy fuerte. Juan 6, 65. Esto es lo que pasa. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué glorioso, qué glorioso. Pero fíjense, hay gente que estaba siguiendo al maestro con motivaciones incorrectas. Solo querían el pan que él daba, solo querían los peces, solo querían la multiplicación, pero no querían perdón, pero no querían tomar su cruz, pero no querían seguir verdaderamente al maestro. Aquellos, dice, que se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y Jesús qué? ¿Les va a rogar? Jesús se da la vuelta y les dice, no me dejes. ¿Cuántas veces he escuchado decir, Jesús está llorando de que lo has dejado? Discúlpenme, hermanos, pero Jesús les dice, ¿ustedes más quieren irse? ¿Ustedes más quieren irse? Pueden irlo. En otro evangelio dice, palabras duras son estas, ¿quién las puede oír? Y ahí Pedro, los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos, le dicen, ¿a dónde podemos ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué estás conectado en esta transmisión? ¿Qué es lo que quieres de Él? ¿Realmente quieres el perdón de tus pecados? ¿Realmente quieres ver a Él como el tesoro más grande? Ellos no llegan a ese nivel. Verso 38 y 39. Vamos a ver lo que pasa con los discípulos. Dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, es decir, cerca de las 4 de la tarde, más o menos, si es que contamos en hora judía, en hora hebrea. Entonces, ellos, no sé si están pensando en un nivel espiritual, simplemente le dicen, ¿dónde te hospedas? Estamos buscando tu dirección.
Como siempre, Jesús es paciente con este tipo de preguntas y respuestas y les dice, venid y ved. O sea, les da una orden, es un imperativo, venid y ved. Simplemente les hubiera dicho una dirección, pero Jesús les dice, vengan. Los está invitando, los está llamando. Y ese es el llamado que tú y yo hemos recibido una y otra vez del Señor. Venid y ved, venid y ved. Es un nivel que simplemente Jesús hubiera podido decir, vivo en tal lugar, y se iba. Pero Jesús quería que ellos sean sus discípulos. Jesús los estaba llamando. Este imperativo, porque es un imperativo, en griego es una ordenanza, es venid y ved, es vengan, vengan. Y ese es el llamado de Jesús en esta mañana. Vengan, vengan, vengan. Necesitamos ir en pos del Maestro. Probablemente en la mente de Jesús había un plan más grande, porque Él conocía todo lo que iba a pasar. Si verdaderamente vienen a mí, van a ver algo espiritual, van a ver algo glorioso y hermoso. Y eso es lo que pasa. Dice, se quedaron con Él. Es hermoso como el primer encuentro de Andrés y posiblemente Juan, el evangelista, con Cristo Jesús, se hayan quedado con Él. Nos dice la hora, por eso me encanta pensar que era Juan el evangelista que estaba escribiendo esto, más o menos 4 de la tarde, como ya iba a anochecer, ellos deciden quedarse con el Maestro y se quedan con Él. Se quedan con Él. Y esto nos muestra algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Jesús nos llama a todos a venir a Él, a todos. Pequeños, grandes, adultos, ancianos, Jesús llama a todos. Venid y ved. Ese es el llamado de Jesús al mundo. Venid y ved. A todos, absolutamente a todos. Pero una vez que Jesús te llama, una vez que Él te llama, que Él te atrae con sus cuerdas de amor, Él quiere que vivas para Él. Él quiere que estés con Él, que te quedes con Él. Necesitamos pasar tiempo con Él. Depende de Él, depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? En oración, en lectura de la palabra, en adoración, que nuestras vidas sean un reflejo de adoración, no simplemente en una canción, sino adoro al Señor con mis padres, adoro al Señor con mis hijos, adoro al Señor en el trabajo, adoro al Señor en la escuela, porque mi vida es un reflejo de su amor, porque mi vida es un reflejo de lo que Cristo verdaderamente es. Y por último, Él nos llama de una vez y para siempre. Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, a excepción de aquel que lo iba a traicionar, Jesús los ha hecho perseverar. Es más, Él ora y dice, ninguno de los que me has dado he perdido, solo aquel que era hijo de perdición. Así que es hermoso ver que Él nos llama una vez y para siempre, que Él no nos suelta, que Él nos hace perseverar en la fe, que Él nos hace perseverar en la gracia. Si hemos llegado a Él por su gracia, por su amor, si hemos llegado a Él por un venid y ve, vamos a perseverar en Él. Y aquí viene algo hermoso, verso 40 y 41, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y dice, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Me encanta la actitud de Andrés. En ese momento quería ir a contarle su encuentro. Quería decirle a alguien, he pasado una noche con el maestro, he pasado una noche con el rabí, pero no era simplemente un maestro. No era simplemente aquel como Juan el Bautista que nos enseñaba, no era simplemente alguien que nos estaba enseñando sobre las Escrituras. Él era el Mesías, Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios, verdaderamente, Él es el Cristo. Andrés quería gritarle al mundo. Pero es hermoso. Hoy vemos muchos jóvenes, muchas personas que quieren llevar el mensaje, que quieren contarle al mundo, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y de repente escucho miles de historias de jóvenes
que dicen quiero ir a África, que quiero ir a Marruecos, que quiero hacer esto, que quiero hacer el otro, que quiero viajar a tal lugar, que quiero ir a la China. Y es hermoso y creo que son deseos verdaderamente buenos, sentir, querer predicar el Evangelio en lugares que aún no han sido alcanzados. Pero es mucho más hermoso ver la actitud de Andrés, empezando por su propia familia, empezando por su propio hermano. Podemos decir fielmente que Andrés comienza en casa. El hecho que tenemos nosotros es muy llamativo, incluso instructivo. De los 3 miembros, volviendo al inicio, de los 3 primeros miembros de la iglesia cristiana, de los 3 primeros miembros con los cuales Jesús decide iniciar la iglesia, uno de ellos fue llevado a Jesús por medio de las palabras tranquilas de su hermano, por esas palabras privadas de su pariente, de su propio hermano de sangre. No escuchó una predicación pública, no escuchó una gran predicación de John MacArthur, de Paul Washer, de John Piper, no vio un gran video, no escuchó a alguien predicando en una plaza pública. Aquel que iba a ser un gran ejemplo para la iglesia cristiana, aquel que Jesús se iba a usar, aquel que Dios iba a usar y por su sombra iban a sanarse los enfermos. No por el poder de Pedro, sino por el poder de Dios en Pedro. No ha sido predicado por una multitud, ni siquiera por el mismo Jesús en aquel punto, sino por su hermano de sangre, por su propio pariente. Le oyó a su hermano contarle que había encontrado a un Salvador, que había encontrado a aquel que había comenzado la obra en su alma y quería que empiece en la vida de Pedro. El sencillo testimonio de Juan el Evangelista, de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, afectó a Andrés y al otro discípulo que posiblemente sea Juan. Pero Andrés quedó tan afectado de estar con el Mesías que el primer golpe de poder de aquella obra, de aquel mensaje tan simple, fue con Pedro. Hemos hallado al Mesías. Calvino hace un comentario acerca de la conducta de Andrés y dice: ay de nuestra indolencia, si tras haber sido plenamente iluminados, no nos esforzamos por hacer partícipes a otros de la misma gracia. Si has creído en el Señor, si has puesto tu mirada en Él, nuestro deber es llevar el Evangelio. ¿Y por qué no hacer como Andrés? Empezar en casa. Empezar en casa. Y como en la gota que puede quebrar la piedra una y otra vez, decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Evangelio de salvación. Y el verso 41, que para mí es el punto clave de este pasaje, Andrés le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Creo fielmente que este es el punto clímax del pasaje. Todos hemos buscado a alguien, todos hemos buscado algo, cada persona en el mundo busca algo, fama, dinero, poder. Nosotros hemos entendido nuestra condición delante de Dios. Sabemos que necesitamos perdón y Cristo ha sido nuestro perdón. Él ha sido el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me canso de decirlo. Nos dio en la cruz del Calvario salvación, restauración, justificación. Es hermoso ver la conexión que existe. Por eso es que quería extenderme hasta aquí. Porque el verso 37, Jesús les dice: ¿qué buscáis? Se da la vuelta y les dice: ¿qué buscáis? Y después de pasar un tiempo con él, después de estar compartiendo ahí, simplemente querían ver dónde moraba. Ellos hallaron el tesoro. Ellos hallaron la perla de gran precio. Ellos hallaron lo más importante. Después de estar prácticamente un día con el Maestro, sus ojos fueron abiertos, pudieron ver que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que quiero para ti en esta mañana, que puedas encontrar al Mesías, que puedas encontrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que Andrés le dice a su hermano es: hemos hallado al Mesías.
Al principio quizás estaban buscando dónde quedarse, no sé por qué le preguntan, ¿dónde vives? Entonces, como vienen a Él, le dedican tiempo, la idea es que Jesús les dice, vengan, vean, vengan, una ordenanza, vengan. Jesús los llama y ellos pueden ver. Esta es la gracia que recibimos al ver al Maestro. Es hermoso. Aquí hemos hallado, es una expresión en griego que indica como que un descubrimiento inesperado. Es exactamente a las parábolas de la perla de gran precio y del tesoro, que es cuando no estás buscando algo grandioso, no estás buscando nada y de repente te hallas un tesoro. Eso es lo que pasa. Es un descubrimiento inesperado que llena de gozo a Andrés y al otro discípulo, y ni bien pasa al día siguiente, lo primero que hace es irle a decir a su hermano, hemos hallado al Mesías. El Mesías significa el ungido, el único ungido ha sido Cristo y es Cristo. Para nosotros se puede traducir como sacerdote, como rey, como nuestro Señor, como profeta. Cumple con todas las condiciones de ser ungido en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento fue ungido con el Espíritu Santo, con la paloma en el bautismo y demás. Así que Él es el único ungido, el único Mesías, el Cristo, es Jesús. Es impresionante también el conocimiento que tenía Andrés sobre esto, de saber que era el Mesías, ¿no? Y el verso 42 termina diciendo, y le trajo a Jesús, ¿no? O sea, fíjense, no especifica, pero no sé si lo trae arrastrando, no sé si Pedro de repente le decía, no molestes, tengo que pescar, necesito trabajar, hermano, no quiero saber nada de esto. Dice que le trajo, no sabemos cómo, pero su hermano lo trae a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es hermoso porque nos muestra lo glorioso que era Jesús. Nuestro Señor manifiesta su conocimiento perfecto aquí de todas las personas, todos los hombres y todas las cosas. No necesita que nadie le diga, este es Pedro, simplemente dice que lo mira y le dice, tú eres Simón, tú eres Simón. Es una prueba de su divinidad, es una prueba de que realmente era el Mesías. Les está mostrando un milagro, ellos están viendo que sin conocerlo, le dice, tú eres Simón. El conocimiento perfecto de nuestro Señor, de nuestros corazones, será una de las pruebas de su divinidad, es una de las pruebas de su divinidad en este momento. Es hermoso ver que Jesús conoce a cada uno por su nombre. Cefas, su nuevo nombre. Cefas es una palabra aramea o siriaca en nuestros tiempos que equivale a Petros en griego, que es Pedro, ¿no? Pero significa un trozo de roca, ¿no? Significa como un trozo de roca. Petra significa la roca en sí, pero Petros significa un trozo de roca. Y creo que es lindo porque Pedro era exactamente esto, un pequeño trozo de roca. No era nada más que un pequeño trozo de roca. Jesús es la verdadera roca. Jesús es la verdadera roca. Él es la piedra angular y sobre Él estamos todos fundamentados, todos los que hemos creído en Él. Es hermoso un detalle, cómo Jesús, dentro de esto, puede cambiar nuestra identidad. Jesús no le pregunta, Simón, te voy a cambiar de nombre, ¿qué te parece esto? Jesús no le consulta. Jesús tiene autoridad para cambiar nuestra identidad. Dice, entonces Andrés lo trajo a su hermano Simón, a Jesús, y mirándole dijo, tú eres Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, dependiendo, es exactamente lo mismo. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. No hay explicación para que Jesús le cambie de nombre. Simplemente Jesús le quiere dar una nueva identidad. Le quiere dar una nueva identidad. Y vemos que Él tiene toda la autoridad para darle la identidad nueva. Es un nuevo nacimiento.
Es una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús le está dando a Pedro, una identidad dada por Jesús. Y déjame decirte algo, Jesús nos ha dado una nueva identidad en Él. Cuando hemos venido a Él, hemos creído, hemos visto que Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos ha llamado por nuestro nombre. Y nos va a dar un nuevo nombre. Esto es hermoso, creo que es una promesa hermosa. Y te pido que leas en Apocalipsis 2:17 que Jesús hace lo mismo por todos nosotros. Dice, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Es hermoso. Por si acaso aquí el vencedor es el poder que tenemos en la fe para vencer. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿No? Fíjense, nuestra fe es la que vence, nuestra fe es la victoria, la fe en Cristo Jesús, esa es la fe vencedora, ese es quien vence. El verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la verdadera fe, creer en el Hijo de Dios, creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos permite ser vencedores, ¿no? Por eso dice al vencedor, al que tiene esa fe vencedora, le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino solo aquel que lo recibe. No perdamos el énfasis de que Jesús tiene el poder para darnos una nueva identidad. No empieces mañana, no empieces pasado, empieza ahora mismo. Jesús no nos pregunta, ¿te gusta, no te gusta? Simplemente con autoridad nos llama, venid y ved. Simplemente con autoridad nos dice, tu nuevo nombre, tú desde ahora vas a ser mi discípulo, tú me vas a seguir y serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Para terminar, algunas aplicaciones prácticas de nuestro mensaje. Primera pregunta que cada uno debemos hacernos en esta mañana es, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Qué queremos de Él? Verdaderamente, cada uno de manera personal. Nadie puede apuntar con el dedo y decirnos, tú buscas esto o el otro. Podemos especular miles de cosas con el pasaje, pero solamente Andrés y el otro discípulo sabían lo que querían. Solamente Dios sabía lo que ellos querían en ese momento. Y Jesús sabía. Jesús sabe lo que quieres. Pero necesitamos buscarle con la motivación correcta, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda aplicación, ¿realmente crees que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Verdaderamente crees? ¿Verdaderamente tienes esta fe vencedora que te permite creer? ¿Que te permite vencer al mundo? ¿Verdaderamente crees que Él es el Hijo de Dios? Aférrate a Cristo. Ora al Señor, implora salvación. Tercera aplicación práctica, ¿pasamos tiempo con Él? ¿Nos quedamos con Él, como dice el texto? ¿Queremos estar con Él desesperadamente, como Andrés y el otro discípulo? ¿Hace cuánto que no abres tu Biblia? ¿Hace cuánto que no meditas en ella? ¿Hace cuánto que no pasas un tiempo refrescante de oración? ¿Hace cuánto que no estamos con el Maestro? Esta cuarentena nos ha mostrado que tenemos tiempo extra y muchas veces lo usamos en otra cosa. Así que te invito a que puedas pensar en estas cosas. Cuarta aplicación práctica. Sentimos la necesidad de Andrés de predicar el Evangelio, de gritar al mundo, he encontrado al Mesías, de gritar, he encontrado el tesoro precioso, he encontrado la perla de gran precio. Quiero empezar por mi familia, quiero empezar por mis hermanos, quiero decirle a todos, vengan, vengan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo en Él hay salvación, y que Cristo pueda ser el tesoro y la perla de gran precio para todo el mundo. ¿Tienes ese deseo? Como decía Charles Spurgeon, antes que vayan al infierno, quiero que vayan con mi vida agarrándolos de sus rodillas desesperadamente y decirle, no te vayas, Cristo es la salvación, Cristo es tu solución.
¿Realmente tengo esa necesidad, ese dolor por las almas perdidas? Y por último, nunca es tarde para comenzar. Cristo nos ha dado una nueva identidad. Él nos ha cambiado de nombre. Él te llama a ti y a mí en esta mañana a consagrarte o a convertirte, a entregarte a Él, a realmente vivir con esa nueva identidad o adquirirla si no has creído aún en Él. Él te llama a ti que nunca has escuchado en el Evangelio, que creas y serás salvo. Y a ti que eres cristiano, como yo, que necesitas de Él, a que nos consagremos, a que pasemos tiempo con Él, porque debemos ser responsables de esta nueva identidad. Debemos vivir una vida digna por el propósito por el cual hemos sido llamados, reflejando a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu soberanía sobre nosotros. Te doy gracias en que siendo aún pecadores, tú has muerto por nosotros. Te has dado en la cruz del Calvario, has limpiado nuestros pecados, has limpiado nuestra maldad. Te doy gracias porque hay un tiempo en el que nos has llamado, nos has dicho, vengan y vean, venid y ve, y nos has mostrado tu amor, nos has mostrado tu gracia, y abriendo los ojos hemos corrido, nos hemos sentido atraídos, porque hemos encontrado tu tesoro, te hemos encontrado a ti, Señor, no por nuestra gloria, no porque hemos sido grandes buscadores, no porque somos grandes investigadores. Simplemente éramos necios y necesitábamos tu sabiduría. Simplemente éramos pobres y necesitábamos tu riqueza. Simplemente éramos sedientos, hambrientos y necesitábamos tu agua de vida, tu pan de vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, que podamos tomar en serio nuestro cristianismo, que podamos tomar en serio tu verdad. Nos entregamos a ti como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí donde estás, quiero invitarte a algunas reuniones que tiene nuestra iglesia. Si estás escuchando este mensaje por primera vez, puedas contactarnos a través del mensaje privado, por inbox, como se dice normalmente. Queremos trabajar en tu vida, queremos discipular tu vida. Tenemos varios grupos de jóvenes, de adultos, de matrimonios, donde estamos trabajando, predicando el mensaje de la cruz. Estamos enseñando sobre la santidad de Dios y sobre su redención. Así que te invitamos a que puedas ser parte de nuestro ministerio, simplemente enviándonos un mensaje. Alguna persona se comunicará contigo para que puedas estar en algún grupo dentro de nuestra iglesia. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Nos entregamos a Dios en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Hasta el próximo domingo. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.